No llegaron en la luna llena, llegaron en la oscuridad, cuando el viento olía a quemado y a carne, y en el cielo no había ni una sola estrella. La aldea de San Casares dormía, envuelta en el bochorno de julio, cuando el primer grito rasgó el silencio. La gente pensó, un coyote, luego un perro, y cuando los gritos se convirtieron en súplicas desgarradas, ya era demasiado tarde. El pastor Julio fue el primero en salir a la calle y vio cómo una sombra con la boca ensangrentada arrastraba el cuerpo de una mujer, destrozándolo contra el suelo. Al principio, la gente pensó que era magia negra. Algunos decían que la peste había regresado, otros que era el karma por antiguos pecados. Pero solo uno conocía la verdad. Un hombre llamado Alejandro. Vivía en las afueras, llevaba barba y no hablaba con sus vecinos. Nadie sabía de dónde había venido. Nadie sabía que cada noche se ataba a una cadena de hierro, hundía los pies en una tina con sal y aullaba, un aullido sordo, contra la almohada, para que nadie lo oyera. No era uno de ellos, era su prisionero. Alejandro era un hombre lobo, pero no el que mataba en la aldea. El que mataba era peor, más fuerte. Estaba más hundido en la oscuridad, y él sabía que lo encontrarían, porque la manada siempre huele la sangre del traidor, y ahora venían, a por él. La noche anterior había sentido el olor familiar, una mezcla de pelaje mojado y hierro. Ya estaban cerca, y cuando el sol se puso y los gritos volvieron a llenar el valle, Alejandro comprendió que había llegado el momento. No quería volver a la bestia. La había contenido durante muchos años. Había aprendido, había rezado, se había mutilado. Pero ahora no había elección. Se quitó la cadena, derramó la sal y abrió su pecho a la luna. Cuando los huesos crujieron y la carne se retorció, sintió cómo su mente se hundía en el abismo. Allí dentro, la bestia ya esperaba, apestando a malicia y gruñendo al borde de la locura. Siempre había esperado, y ahora era libre. La manada irrumpió en la aldea como una tormenta. Lobos convertidos en hombres. Hombres que habían olvidado su humanidad. Reían mientras mataban. Las zarpas abrían vientres, las garras desgarraban la carne. Pero uno de ellos se detuvo. En el aire había otro olor. Familiar. Antiguo. «¡Está vivo!», gruñó el líder. Sus ojos eran negros como el petróleo. Su cuerpo estaba cubierto de quemaduras y cortes rituales. «Traidor, vuelve con nosotros, hermano, o muere». Alejandro salió de la oscuridad, cubierto de sangre, con gotas de saliva cayendo por sus colmillos. No estaba preparado, pero sabía que no había elección. 1 contra 10. Pero él no era simplemente una bestia. Él era el olvidado, el que fue exiliado, el que sobrevivió a la purificación. Y la bestia en su interior era antigua, sin nombre. El primero de los atacantes se abalanzó, pero Alejandro lo interceptó en el aire, rompiéndole la columna. El segundo recibió unas garras en el pecho mientras todavía estaba en el aire. El tercero le mordió el hombro, y entonces comenzó la verdadera carnicería. Toda la aldea se sumió en una guerra. Los niños se escondían en los sótanos. Los hombres con machetes intentaron ayudar, pero lo único que consiguieron fue morir rápido. Esas criaturas no conocían la piedad. Las balas no las mataban. Las lanzas de plata las destrozaban. Pero la gente no tenía plata. Alejandro luchaba en un frenesí, sintiendo cómo su mente se disolvía. Sabía que si se entregaba por completo a la bestia, no regresaría. Pero no había opción. Querían destruirlo todo, dejar solo huesos y silencio. Al amanecer, la aldea ya no existía. Solo humo, olor a quemado y cenizas. De 15 personas, sobrevivieron 3. Alejandro había desaparecido, pero encontraron el cuerpo del líder de la manada, destrozado, como si lo hubieran reventado desde dentro. En su frente habían tallado «Queda uno». Una semana después, los ataques comenzaron en otros lugares, ya en las ciudades.
Las manadas se multiplicaban, mordían, transformaban. La guerra se estaba convirtiendo en una epidemia. Entre todos estos sucesos, corría una leyenda. En algún lugar de las montañas vivía un lobo solitario, uno que podía aniquilar a una manada, uno que se había convertido en una maldición para los malditos. Lo llamaban Sombra. Un mes después, Ciudad de México. La megalópolis se ahogaba en el pánico. La gente desaparecía en las calles. Las noticias hablaban de una serie de asesinatos rituales y un brote de agresión. Pero nadie sabía la verdad, excepto una mujer. Se llamaba Elena, ex policía, despedida por inestabilidad psíquica, después de declarar que había visto a un hombre transformarse en lobo ante sus ojos. Nadie le creyó entonces. Ahora estaba armada hasta los dientes, llevaba balas de plata, vivía en un sótano y reunía rumores y pistas, pieza por pieza. Oyó que en algún lugar de la Sierra de las Crestas alguien había aniquilado a toda una manada, solo, sin armas, sin ayuda, solo con sus garras. No tenía lógica. Fue hasta allí y lo encontró. Sombra, el que daban por muerto, no era solo un hombre lobo, era algo distinto, viejo, roto. Sus ojos eran humanos, pero fríos como la piedra. Su cuerpo cubierto de cicatrices y marcas de garras. No quería hablar, pero cuando oyó que las manadas se estaban uniendo, habló. «No lo entiendes», dijo. «Esto no es una epidemia, es un retorno». Elena no creía en cuentos de hadas, pero él le mostró signos antiguos, excavaciones ocultas al mundo, círculos de piedra donde se sacrificaban humanos, y libros viejos que describían criaturas, mitad hombres, mitad bestias, que una vez casi destruyeron el mundo. Y ahora estaban regresando. Aparecieron los alfas, los más antiguos, dormidos en las montañas, en cuevas, en ataúdes de hueso. Los habían despertado. ¿Quién? Nadie lo sabía. Pero con su llegada comenzaron las verdaderas transformaciones en masa. Ya no era una mordedura, bastaba un solo grito para infectar. La carne obedecía una voluntad ajena. La gente se convertía en manada en contra de su voluntad. Todo el país empezó a respirar miedo. Las ciudades ardían, el ejército se retiraba, las redes eléctricas caían, la gente huía y las bestias los seguían. Elena y Sombra se convirtieron en los únicos que no escapaban. Cazaban, de noche, en los bosques, en las ruinas, mataban lo que podían. Él desgarraba con sus colmillos, ella disparaba. Pero no era suficiente, porque apareció él, el alfa de los alfas, el Rey Gris, una criatura de 3 metros de altura, con un rostro mitad bestia, mitad humano, y ojos que ardían con un fuego blanco. No hablaba, ordenaba, con sus pensamientos, con un aullido. Con una sola mirada podías hacer que un hombre se cortara la garganta. Lo rodeaba un séquito, cada uno de ellos un antiguo humano, cada uno ahora un demonio de pelaje. Buscaba a Sombra, porque sabía que él era el único que una vez se había liberado de la cadena de sangre. Sombra era quien debía convertirse en el profeta de la manada, quien debía guiarlos a la ascensión, pero se negó. Y ahora el Rey Gris no solo quería su muerte, quería su alma. Se enfrentaron en las ruinas de un antiguo monasterio. Noche, tormenta, en el cielo ni una estrella, solo sombras y aullidos. Primero llegaron las bestias, cientos, luego el fuego, luego el propio rey. Sombra estaba solo, pero Elena estaba con él. «Vas a morir», susurró ella. «Pero no hoy». Y lucharon, hasta el final. Cada segundo, un grito. Cada golpe, un hueso roto. Sombra aullaba con tal fuerza que los cristales se agrietaban. Se lanzaba, desgarraba, mordía. Elena disparó hasta que se le acabaron las balas. Luego usó un cuchillo. Luego, un martillo. Se mantuvieron en pie cuando todos los demás caían. Pero no fue suficiente. El rey levantó una mano, y todo se detuvo. Los lobos dejaron de luchar.
La tierra gimió. La carne de Sombra comenzó a derretirse, a contraerse, como si alguien lo estuviera rompiendo desde dentro. Y entonces tomó una decisión. Liberó a la bestia. No al hombre lobo, no al guerrero, al antiguo. En un instante, el cuerpo de Sombra se hinchó, estalló y se derramó en sangre. De su interior emergió algo indescriptible. Pelaje negro, garras como hoces, una boca con 3 hileras de dientes y un aullido tan potente que todo el valle tembló. Los lobos retrocedieron, algunos cayeron muertos, incluso el rey dio un paso atrás. Sombra, en su verdadera forma, no era una simple criatura, era el horror primordial, aquello que existió antes que los hombres, antes que los dioses, aquello que sobrevivió al tiempo. Lucharon. La batalla duró 1 hora, la sangre corría a raudales, la tierra se agrietaba, las piedras se derretían, y luego se hizo el silencio. Sombra estaba de pie, mutilado, ardiendo, con un solo brazo, pero de pie. El rey ya no estaba, solo quedaba polvo. La manada se dispersó, el mundo se detuvo, la gente sobrevivió, pero Sombra desapareció, como un mito. Elena contaba esta historia en programas de radio. La gente no le creía, decían que eran delirios, pero algunos sabían, porque por las noches, en las montañas, todavía se oía un aullido solitario, profundo, antiguo, roto. Pasaron 3 meses. El silencio era un engaño, la victoria, una ilusión. Sombra había desaparecido, pero en el mundo empezaron a ocurrir cosas aún más extrañas. Personas que no habían sido mordidas, que no habían tenido contacto con nadie, de repente se transformaban en bestias en pleno día. En los mercados, en el metro, en las escuelas. No se recordaban a sí mismas, no aullaban, simplemente atacaban, como si algo dentro de ellas hubiera despertado. Elena lo sabía, la manada había mutado. El rey había muerto, pero dejó tras de sí una semilla. No murió, germinó, y ahora la infección se propagaba a través del miedo, a través del recuerdo, a través del propio nombre, Sombra. Aquellos que oían ese nombre comenzaban a tener sueños. Primero, correr por el bosque, luego, sangre en las zarpas, y después, la sensación de hambre. Un hambre infinita, bestial. Elena se quedó sola. Todo lo que había conocido se había quemado. Las ciudades se hundían en la anarquía. La comida desapareció. La luz se apagó. La gente se escondía, temiendo incluso mirar por la ventana. En el sur se organizó un grupo. Se hacían llamar los Purificados. Armados hasta los dientes, con armaduras y tatuajes contra la mordedura, cazaban a los infectados, quemaban los cuerpos, limpiaban distritos. Se consideraban el ejército de una nueva era. Pero tenían un líder, un hombre con una máscara de calavera. Lo llamaban el Negro. Afirmaba haber pasado por la infección y sobrevivido, que había oído el aullido en su interior, pero se había negado a obedecer. Reunía asentamientos bajo su mando, dictaba leyes, prometía protección y buscaba a Elena. Cuando la capturaron, pensó que la matarían, pero él la llevó a las catacumbas bajo una ciudad en ruinas y le mostró algo que solo debía ver quien estuviera dispuesto a morir. Tenía a Sombra en una jaula, estaba agotado, las cadenas se clavaban en su carne, sus ojos apagados. No comía, no bebía, no hablaba. Su corazón apenas latía. Era mitad hombre, mitad leyenda podrida. Él es la última chispa, dijo el Negro. Si muere, moriremos todos, porque no harán de él un rey, harán de él un dios. Se lo explicó. Tras la muerte del Rey Gris, comenzó la mutación. No todos los hombres lobos sucumbieron. Algunos evolucionaron, trascendieron la carne, se convirtieron en sombras, incorpóreos, caminaban entre los sueños, quemaban a la gente desde dentro. No se les podía matar, solo desterrar, y solo una criatura era capaz de hacerlo, aquel que había pasado por la purificación de la bestia.
sombra, pero para que pudiera vencer, debía morir de nuevo y regresar. Elena miró a la bestia torturada en cadenas y no podía creerlo. Vio un abismo en sus ojos. No fuerza, no esperanza, solo vacío. «Se ha rendido», susurró ella. «Ya no quiere formar parte de esto». «Entonces todos estamos condenados», respondió el negro. Por la noche trajeron un sacrificio, un niño, mordido. Se retorcía, gruñía, gritaba con la voz de su madre, suplicaba ayuda. Pero cuando lo arrojaron a la jaula de sombra, este no se movió, solo miraba. Y entonces el niño lo tocó. Y algo sucedió. Una sombra brotó del cuerpo del niño. Un grito sacudió las paredes. La luz se apagó. Las cadenas explotaron, y al instante siguiente, la jaula estaba vacía. Sombra había desaparecido. Elena y el negro salieron corriendo. Por el cielo nocturno surcaban destellos de fuego. La tierra gemía. Los aullidos llegaban de todas partes, pero no eran lobos. Eran ellos, sin ojos, resbaladizos, viviendo fuera del tiempo. Las sombras. Sombra apareció en el centro de la plaza, desnudo, mutilado, pero en pie. Miró al cielo, a los ojos del mismísimo horror, y aulló. Ese aullido fue la última llamada. Quienes lo oyeron cayeron de rodillas. Incluso las sombras vacilaron. Dio un paso adelante, directo al corazón de la oscuridad, directo a ese lugar donde no había carne, donde ya no estaba él mismo. Desapareció. Desapareció con la última luz. Y entonces se hizo el silencio. La mañana fue tranquila. El primer amanecer en 3 meses. Las sombras se habían ido. Los lobos se habían retirado. La gente salió de los sótanos. Algunos rezaban, otros lloraban. Y en el desierto, en la cima de un peñasco negro, había una figura, alta, con una capa de oscuridad, sin rostro, solo con una marca en el pecho, la cicatriz de una garra, desde el hombro hasta el corazón. Sombra no había muerto, se había convertido en otro, el guardián del umbral. Y cuando la noche vuelva a caer sobre la tierra y la manada se alce desde las profundidades, él regresará, sin palabras, sin gritos, solo con un aullido que atravesará incluso la penumbra. Y entonces comenzará la cacería final. Pasó medio año. Sudamérica, silencio. El norte, en llamas. Europa, muerta. Todo comenzó con las zonas mudas, distritos de los que no llegaba ninguna señal. Ciudades donde todo había desaparecido. No solo las comunicaciones, sino también la gente. Ni cuerpos, ni sangre. Solo casas vacías, extraños símbolos en las paredes y marcas de garras en el asfalto, como si alguien hubiera arrastrado un cuerpo por la carretera. Sombra, tras desaparecer, no había regresado. Elena sobrevivió. Llevaba una crónica de lo que veía. Registraba cada caso, esperando que alguien lo escuchara. Ya no era una cazadora. Ahora era la última testigo. Pero un día llegó un mensaje. Una carta certificada, sellada en Chile. Dentro, una vieja fotografía. En ella, un hombre con un largo abrigo caminando por las calles de Santiago. Y a su espalda, una sombra con fauces de lobo, elevándose sobre él hasta alcanzar el doble de la altura de un hombre. La inscripción en el reverso: se adentra en las profundidades, el vacío está vivo. Elena lo dejó todo y partió hacia allí. Pero el camino era otro. Tenía que descender al corazón de los huesos, un antiguo cráter en los Andes donde, según la leyenda, cayó el primer fuego. Allí encontró un templo, tallado en la montaña, cubierto de petroglifos con imágenes de humanos sacrificando lobos. Atravesó pasillos sembrados de cráneos y salió a la sala de sangre. Allí la esperaban. No eran humanos. Se parecían a los hombres lobo, pero su carne respiraba. Su piel estaba viva. Sus garras eran de hueso. Eran mudos, pero dentro de cada uno, una voz. La misma. Una llamada, un susurro. La voz de Sombra. Estaba conectado a ellos. Se estaba convirtiendo en parte de una conciencia colectiva. Ya no era un individuo. Se había convertido en la boca de la oscuridad.
Helena se plantó ante ellos. No rezó, no tembló. «Si todavía es humano», dijo, «que salga, que me diga el porqué de todo esto». Y él salió, sin máscara, sin ropa, cubierto de cicatrices. Su piel brillaba con un fuego tenue. En sus ojos había infinito, pero en lo más profundo, dolor. «Los estoy conteniendo», dijo. «Tienen hambre, pero los contengo, mientras puedo». «¿Qué eres?», susurró ella. «Soy lo que queda, después del aullido, después de la muerte, después del mundo. Soy el rugido perdido en el tiempo». Extendió una mano. «Pero te necesito los recuerdos, lo humano, lo tuyo. De lo contrario, me disolveré, y entonces se liberarán». Helena se acercó a él, y por primera vez en todo este tiempo, lloró. Y entonces lo vio. Destellos. El mundo antes de la catástrofe. La noche en que la sangre negra brotó por primera vez. Los grupos que intentaron detener la propagación. El ejército quemando barrios enteros. Gente transformándose en manada en segundos. Y en todas partes, él, sombra, siempre al límite, siempre en medio. Pero algo había cambiado. En algún lugar, en lo profundo de su ser, algo se movía. Empezó a tener sueños, pero no eran sus sueños, eran los recuerdos de otros, de los que existieron antes, los dioses antiguos, criaturas anteriores a los hombres lobo, anteriores al hombre, anteriores a todo. Ellos eran la fuente de la infección. El rey gris fue solo un recipiente, sombra, solo un puente. Ahora los dioses antiguos estaban despertando, y el aullido de los hombres lobo era para ellos una llamada, una invitación, una puerta abierta. Helena retrocedió. Sombra respiraba con dificultad, estaba perdiendo la forma. Su piel se agrietaba, de su pecho brotaba luz. «Vete», graznó, «mientras todavía puedo decirlo». Ella corrió, y a sus espaldas resonó un aullido, uno como nunca había oído. No era bestial, era de otro mundo, prolongado, profundo, antiguo, como la materia misma. El cielo se ennegreció. En las montañas comenzaron a nacer portales. De ellos manaban sombras, no de lobos, no de bestias, sino formas repulsivas a la vista, que cambiaban a cada segundo. La humanidad había perdido la tierra. Solo quedaban islas de luz, grupos capaces de resistir no con garras, sino con espíritu, con razón, con voluntad. Y Helena se puso al frente de uno de esos grupos. Se hacían llamar la Luna de los Muertos, y juraron, aunque los mismos dioses descendieran de los cielos, ellos aullarían en respuesta. Un año después, el mapa del mundo había cambiado. Ya no había fronteras, solo zonas, las tierras negras, los enclaves grises, los círculos vivos. Cada día era una lucha. La gente mutaba. Algunos se perdían dentro de la bestia, otros regresaban, como si aprendieran a controlarla. Resistentes. Los llamaban las almas de cristal. Helena era una de ellos. No había sido mordida, pero en su interior una voz, no la de Sombra, algo diferente. No una personalidad, sino un impulso, un instinto. No quería destruir, quería proteger, y crecía. Sentía que, en algún momento, la reemplazaría, y el tiempo era escaso. La Luna de los Muertos ya no era solo un grupo, era toda una red. Túneles subterráneos, bases protegidas, repetidores que transmitían cada noche. Allí leían textos, mostraban símbolos, transmitían esperanza, pero por la noche se oía el aullido. No era Sombra, era él, el dios de las puertas, sin nombre, sin imagen. Su llegada no era una caída del cielo, no venía, se extendía, convertía la mente en un espejo, y si mirabas demasiado tiempo, te veías a ti mismo en sus fauces. Hablaba a través de la gente, a través de susurros infantiles, a través de la estática de la radio, a través de ventanas rotas. Yo existía antes de la luna, antes de los huesos, antes del tiempo. No me alimento de carne, mastico la memoria. Aullasteis, y yo vine. Pero contra él
se alzaba algo nuevo. Eran solo 3. No eran humanos, ni hombres lobo. Habían cruzado al otro lado, habían regresado, como forjados de la propia pesadilla. El Alfa, Simon, un exsoldado calcinado por fuego nuclear. Aprendió a invocar a la bestia sin dolor, a controlarla como un exoesqueleto. Su aullido provocaba una resonancia capaz de hacer estallar el cerebro de un infectado. La hermana Kayla, una mutante, no tenía ojos, solo una piel negra y lisa. Lo oía todo, incluso los pensamientos. Su tacto provocaba la descomposición en las sombras. Lo llamaba devolver a la arcilla. Y el tercero, el niño sin nombre. No hablaba, nunca. Simplemente se quedaba quieto, y cuando una criatura se acercaba, la miraba. Y desaparecía. No moría. Simplemente dejaba de ser, como si nunca hubiera existido. Ellos 3 eran la última línea de defensa. Reunían un ejército, de aquellos que no habían perdido la voluntad, que no se habían sometido. Y Elena estaba con ellos. Pero Sombra no estaba con ellos. Había desaparecido. Otra vez. Se rumoreaba que había entrado en el dios para destruirlo desde dentro. Algunos creían que se había rendido, que se había convertido en el avatar del antiguo, y otros que buscaba algo, o a alguien. Y entonces, en la noche en que un eclipse rasgó el cielo, en todos los círculos vivos se escuchó un sonido, una grabación, un aullido, viejo, reconocible, la voz de Sombra, y decía: «He encontrado el corazón, no está en la oscuridad, está en vosotros, en los que aullasteis no para matar, sino por dolor, los que no traicionasteis, los que recordasteis. Regreso, pero no solo». Y al amanecer, del cráter de Copiapó se alzaron miles, semidesnudos, rotos, pero con ojos ardientes, hombres bestia, lobos con habla humana, híbridos, la evolución. Llevaban consigo lo que se había convertido en la última esperanza, una furia inteligente. Y ese mismo día, las puertas se abrieron, el cielo se rasgó. Criaturas, parecidas a gigantescas espinas dorsales con miríadas de ojos, se derramaron sobre la tierra. Traían consigo un ruido que arrebataba el habla, la memoria, los dedos, al ser humano, y solo unos pocos podían oponérseles, los lobos que no habían olvidado su humanidad. Comenzó la gran cacería, una guerra en la que cada segundo era una agonía, donde las batallas no solo se libraban en la tierra, sino también en los sueños, donde Elena, en una vida, mataba a una criatura, y en otra la daba a luz, donde ya no había fronteras, todo se fusionaba, y en algún lugar, en el mismo infierno, rodeado de criaturas, uno permanecía de espaldas al fuego. Sombra guardaba silencio, su cuerpo aún conservaba la forma, y cuando de la nada emergió él, el dios sin nombre, Sombra dio un paso, y lo miró directamente, y en ese momento toda la humanidad sintió: si él cae, caeremos tras él, pero si resiste, aullaremos juntos. Un aullido se cernía sobre el planeta, el cielo fracturado, el mar negro. El aire vibraba como la piel de una bestia antes de atacar. Y entonces comenzó. No una batalla, no un asalto, un salto. Parte de la tierra ya no pertenecía al tiempo. En los lugares por donde pasaban los seres de fuera, las manecillas de los relojes se derretían. La noche podía durar un segundo y luego convertirse instantáneamente en un siglo. La gente envejecía con un solo paso, o nacía de nuevo, ya no como humanos. Sombra iba primero. Había cambiado. Su piel no era de lobo, ni humana. Pulsaba. Su cuerpo no era un cuerpo, sino un recipiente para algo que ya no tenía nombre, pero conservaba un núcleo, el recuerdo de un hombre, el recuerdo de Elena, de la sangre, del dolor, del valor. Era el único que había atravesado el vacío y regresado sin perder la voz, y esa voz se convirtió en un arma. Cuando Sombra aullaba, los cielos se agrietaban.
Una onda de sonido desgarraba la oscuridad. No llamaba, comandaba. Y tras él se levantaban ejércitos. Hombres lobo, no salvajes, sino guerreros guardianes que llevaban sobre sus hombros las cicatrices del genocidio. Habían aprendido a hablar sin lenguaje, se comunicaban en la frecuencia del dolor, y tras ellos venían los nuevos, los que nacieron después de las puertas, niños con ojos negros, con manos torcidas hacia atrás. No conocían las palabras, pero lo veían todo. Eran los profetas del caos. Helena caminaba entre ellos. Su corazón era otro. Dentro, un segundo yo. Una mujer bestia que vivía en ella. No tenía nombre. Nacía en sueños y salía al exterior cuando Helena perdía el control. Pero ahora no luchaba contra ella. Habían llegado a un acuerdo. Ahora eran una. Su camino conducía a una ciudad que no estaba en el mapa. Fal Moruach, el nido de los primordiales. El lugar donde comenzó el ritual del despertar. Estaba sobre la tierra, pero nadie la veía. Existía en un punto ciego de la percepción. Para encontrarla, había que olvidar el nombre de tu madre y dejar de temer tu propia muerte. Y los que llegaban a sus puertas ya no podían regresar. Fal Moruach los recibió en silencio. El cielo allí era diferente. No azul, no negro. Miraba. Los edificios eran como cicatrices que se arrastraban por el horizonte. Las casas se movían, respiraban, absorbían los recuerdos de quienes pasaban cerca y los escupían al cielo. Y entonces la oscuridad se espesó. De sus profundidades emergió él, el Dios sin nombre, su carne como el mármol, su rostro como un espejo. Quien miraba se veía a sí mismo, pero distorsionado. De sus ojos manaba polvo. No se movía. Tiraba. Con su sola presencia, destruía la estructura del mundo. Sombra avanzó y se detuvo. Decenas de miles de hombres lobo a su espalda, en vilo. Helena, a su lado, en una forma semihumana, semibestial, con ojos como metal al rojo vivo. Las criaturas de los mundos primordiales comenzaron a arrastrarse hacia el centro. Y Sombra dijo: «Aullamos para que vinierais, lo admitimos, somos las puertas, pero ahora somos los guardianes, no lo permitiremos, no ahora, no en esta tierra». El Dios sin nombre inclinó la cabeza, y entonces se produjo una explosión de realidad, no un sonido, un salto. Todos los que estaban allí fueron arrojados al pasado, cada uno al suyo. Sombra, a su infancia. Helena, a la noche en que murió su madre. Los hombres lobo, al momento de la primera mordedura. Era un ataque no con fuerza, sino con memoria. Una tortura, una descomposición desde dentro. Romper destruyendo la identidad. Pero Sombra, él lo sabía. Guardaba el dolor como un arma. Y en el instante en que volvió a oír el grito de su hermana pequeña, a la que no pudo ayudar, arrancó el grito de su interior. Y ese grito se convirtió en una lanza. La arrojó contra el Dios, y fue reflejado. Sombra se derrumbó. La tierra aulló. Pero algo cambió. Del interior del Dios salió humo. No murió, pero vaciló. Era la primera vez que alguien lograba herirlo. Y entonces Helena lo entendió. Esa era la clave. No la fuerza física, no la voluntad, sino el recuerdo del dolor y el amor al mismo tiempo. Y dio un paso al frente. Su cuerpo se abrió. La mujer bestia que habitaba en ella se liberó, no en forma de furia, sino en forma de humanidad. Se acercó a Sombra, puso una mano sobre su pecho, susurró: «Levántate, no es tu culpa, es nuestra lucha». Y entonces él se levantó. Sus ojos volvieron a ser de lobo, pero en su interior había luz. Y en ese momento, todo el ejército aulló. El cielo tembló. Las criaturas de las puertas comenzaron a desmoronarse, no por los golpes, sino por las ondas que emanaban de esa fe. El Dios sin nombre dio un paso atrás. No sentía miedo, sentía algo nuevo, pero esto aún no era el final. Las puertas aún no se habían cerrado.
Los ejércitos aún no habían caído. Los dioses esperaban el golpe. Sombra y Helena en el epicentro. Por delante, la batalla final. Fal Morduach se estremecía. La arena bajo los pies se derretía en cristal. El aire, denso como el petróleo, penetraba en los pulmones con cada segundo, reemplazando el oxígeno con un zumbido. Todo gritaba, pero en silencio, como si el propio espacio hubiera dejado de estar seguro de su existencia. Sombra se mantuvo erguido. En su pecho ya no latía un corazón. En su lugar pulsaba un sol negro, encerrado en sus costillas como en una jaula. No era un arma, era un veneno, destilado de su culpa, su dolor y de sí mismo. Helena lo sostenía de la mano. Ahora no era una mujer, ni una bestia. Se había convertido en un símbolo, en una leyenda. Su silueta, envuelta en la sangre de sus ancestros, en la piel desgarrada de los traidores, brillaba. Ya no aullaba. Guardaba silencio. Y ese silencio resonaba más fuerte que 1000 voces. El dios sin nombre reveló su forma. Se transformó en una torre de cuerpos. Giraban entrelazados miles de rostros, muertos, olvidados, rotos, mirando hacia abajo. De cada uno goteaba el pus del tiempo. No avanzaba, fluía, pero frente a él no estaba solo Sombra. Todo el ejército de lobos formó un círculo. Sangre, miedo, furia, ternura, anhelo, arrepentimiento. Todo lo que alguna vez los hizo humanos, ahora trabajaba en contra de la oscuridad. No luchaban por el mundo. Luchaban para no olvidarse a sí mismos. Primer ataque. De la multitud de primordiales emerge un monstruo, una criatura parecida a una mandíbula con 6 patas que distorsiona la gravedad. Hacia él, la hermana Kayla. Lo toca y toda su piel se deshace en polvo, convirtiéndolo en un susurro. Ella cae de rodillas. Lo ha dado todo, pero sonríe. Uno menos, susurra. Segundo embate. De detrás de la torre del dios, avanza el mecánico del tiempo, una criatura en cuyo cuerpo giran relojes que miden la muerte. Toca a uno de los lobos, y éste muere todas sus muertes a la vez. Pero entonces avanza el niño sin nombre. Simplemente mira, y el mecánico desaparece. Simplemente desaparece, como si nunca hubiera existido. Sombra ahora corre, no hacia el dios, sino a través de él. Su cuerpo se desgarra, su sangre gotea en la tierra, y de cada gota crecen otros hombres lobo. Su carne se multiplica. No está solo. Se ha convertido en muchos. Helena lo sigue de cerca. Dentro de ella nace un lobo, pero no en el exterior. Está en su voz. Grita. Y ese grito hace añicos la torre de rostros. La gente se recuerda a sí misma. El mundo tiembla. El dios sin nombre retrocede. Su voz por primera vez vacila. Yo, siempre he existido. Estuve antes del primer aliento. Yo, no puedo. Y entonces, Sombra se planta frente a él. Sus ojos, fuego. Su cuerpo, viento. Su alma, todos nosotros. Y dice, tú existías antes que nosotros, pero ahora nosotros existimos después de ti. Y se desgarra a sí mismo. De su interior brota una luz. El sol negro estalla. Y entonces el dios desaparece. Las puertas se cierran. Todo se derrumba. Silencio. El mundo se reconstruye lentamente. La tierra cruje. En el cielo, de nuevo, estrellas. De las cenizas se levanta Helena. En sus brazos, un niño. No del todo humano, no del todo bestia. Es un puente, y a lo lejos, una silueta. Sombra. Está vivo. Pero es diferente. Ya no es un lobo, ni un hombre. Se ha convertido en el guardián de la transición. No puede regresar, pero observará, vigilará, protegerá. Y todo el planeta, conteniendo la respiración, espera. ¿Qué vendrá después? ¿El retorno? ¿La venganza? ¿El renacimiento? No hay respuesta. Solo el viento. Y todavía, en algún lugar en el borde del mundo, se oye un aullido. Pasaron 7 años. El mundo había cambiado. Las ciudades permanecían, pero la gente en ellas era diferente.
Quienes sobrevivieron a las puertas ya no temían a la oscuridad, porque sabían, la oscuridad no es el vacío. La oscuridad es lo que vive en cada uno de nosotros. Los niños comenzaron a nacer con ojos amarillos. Algunos de ellos oían el susurro de la lluvia. Otros podían caminar sobre la nieve sin dejar rastro. Los llamaban las marcas del crepúsculo. No eran elegidos, eran la memoria. Elena criaba al niño. Crecía lentamente. No hablaba. Pero un día, en la fecha en que el cielo se tiñó de rojo a medianoche, la miró a los ojos y preguntó: ¿volverá? Elena no supo qué responder, porque sentía, Sombra no se había ido. Se había convertido en parte de todo. Cada árbol que crujía con el viento, cada lobo que aullaba en la distancia, cada miedo que llegaba en la noche, cuando te quedabas solo. Era él. Observaba. En algún lugar de las montañas, la gente comenzó a encontrar antiguas runas, grabadas con garras en las rocas. Nadie sabía leerlas, pero todos los que las tocaban sentían calor. Algunos incluso afirmaban: lo vi, en la niebla, en el límite del pueblo. Sus ojos brillaban. No dijo nada, solo asintió, como si comprobara que todo estaba en orden. Y luego desapareció. El mundo era otro. Los dioses ya no venían, pero el miedo permanecía, y en ese miedo nació una nueva casta, los guardianes del grito, aquellos que recordaban cómo sonaba el aullido que salvó la tierra. Llevaban colmillos en el cuello, enseñaban a otros no a luchar, sino a recordar, porque lo olvidado regresa, y lo que se recuerda no muere. A veces, de noche, si caminas por un bosque donde los musgos trepan por los troncos, puedes oír pasos, silenciosos, pesados, lentos. Y si te detienes y cierras los ojos, quizás puedas oírlo. Un aullido, no aterrador, no amenazante, sino familiar. Como si alguien muy antiguo, cansado, aún vagara por el borde del mundo, para que nosotros pudiéramos vivir, para que pudiéramos recordar.